Este es el punto de arranque de nuestra discusión. Nuestra primera ponente en el Congreso es una mujer, Romina Kazman. Ella nos va a hablar de la Agenda 2030 y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible en sinergia con el Pacto Educativo Global. Déjenme decirles que Romina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador. Tiene un magíster en Educación Internacional y magíster también en Economía por la educación y el empoderamiento por parte de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Actualmente está encargada del sector educativo en la oficina multipaís de la UNESCO con sede en San José. Tiene más de 17 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de educación cívica, ciudadana, temas relacionados con educadores. Vamos a darle una calurosa bienvenida a Romina para esta exposición. Bienvenida. Muchas gracias, Romina. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Adelante. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Para mí es un honor estar aquí. Agradezco a las autoridades del Congreso y saludo a todas otras autoridades también y socios que han hecho posible esto. Para la UNESCO es un honor estar aquí. Y bueno, el video anterior realmente fue inspirador sobre América. Hace casi 20 años que trabajo en la región promoviendo en educación el diálogo, la cooperación, el intercambio. Y lo que veo acá es eso. Así que la verdad que estoy muy contenta de estar aquí y bueno, les deseo también una muy fructífera reunión y espero que alguna de las cosas que yo mencione les pueda aportar. Entonces, voy a tratar de manejar esto con la mayor pericia posible, así que un poco de paciencia conmigo. Entonces, bien, yo siempre comienzo mis presentaciones con esta filmina y hay una razón para eso. Más allá del título de esta presentación, antes de hablar de educación específicamente, yo ubico a la educación como un derecho. Y es un derecho que está enmarcado en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por 193 países en el año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que los países, los Estados miembros, se comprometieron a garantizar estos derechos y libertades fundamentales. Claro está, el objetivo 17 tiene que ver con hacer posible también eso a partir de los esfuerzos de los distintos actores, ¿no? La sociedad civil, las escuelas, los maestros, los estudiantes, las familias. La pandemia y la posibilidad de la continuidad educativa es un ejemplo muy claro del objetivo 17, cómo cuando nos aliamos hacemos posible la continuidad, ¿sí?, de los derechos, ¿sí? Contribuimos a ese garantizar de los derechos y las libertades fundamentales, siempre entendiendo que son una obligación de los países. También siempre empiezo por esta filmina, porque el derecho a la educación está intrínsecamente ligado con todo el resto de los derechos. La educación no es posible si no se cumple el resto de los derechos, y asimismo la educación contribuye a todos. Entonces, esta idea de indivisibilidad y de interrelación entre los derechos humanos y las libertades fundamentales es la clave para entender esta nueva agenda y es la clave para entender cuando uno empieza a pensar en este nuevo paradigma, ¿no?, de la educación o los cambios en la educación. O lo puedo decir de otra manera más simple. ¿Cómo hacemos para que los sistemas educativos prevengan la exclusión? ¿Cómo hacemos para que los sistemas educativos prevengan la violación de los derechos humanos y la reproducción de las desigualdades? ¿Cómo hacemos para que los sistemas educativos, para que la educación promueva la equidad, la justicia social, la diversidad, la igualdad de género, sociedades más democráticas? Eso es esa filmina. Entonces, un poco siempre empiezo por aquí, para tener esa idea desde los derechos humanos y su interconexión. También porque la educación, ¿sí?, y ustedes ya lo han venido mencionando en las distintas presentaciones, tiene que ver con cómo preparamos a las personas para vivir, convivir, actuar y transformar este mundo para que llegue a eso. No solo en el 2030, sino más allá del 2030, ¿sí? Hemos visto que con la pandemia no estábamos preparados, ¿no? Y la pandemia, uno de sus grandes impactos, tiene que ver con aquellos logros, pequeños avances que habían tenido los países han retrocedido. En educación se estima que el retroceso
¿sí?, en los logros que habían tenido los países en cada una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es de más o menos 10 años. Y nos queda para llegar al 2030. ¿Sí? Entonces yo quiero también llamar la atención a esto, porque todos nosotros estamos educando no solo a una generación del futuro, es la generación del presente. La educación tiene que ser el eje de la recuperación de la pandemia y formar a nuestros chicos para hoy y para mañana para hacer posible ese mundo. Cualesquiera que sean esas metas, porque seguramente van a ir cambiando, van a haber nuevas necesidades, pero esa transformación y ese ímpetu también depende de las personas. Y es importante ponerlo también en la mente, en el alma y en los corazones de nuestros chicos. ¿Sí? Esta idea de compromiso, la idea del bien común, y que el bien común se logra entre todos y todas. Bueno, aquí hay algunos datos sobre este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, ¿no? Esta idea de calidad que es indivisible de inclusión y equidad, ¿sí? No es una educación contenidista, ¿sí? Es una educación que empodera, es una educación que iguala, que nos pone a todos, ¿sí?, en un mismo piso. Yo puedo tener, de acuerdo a la ley, igualdad de oportunidades, pero eso tiene que hacerse efectivo. Yo puedo tener el mejor currículo, puedo tener los mejores docentes formados. Si el chico no desayuna, ¿sí?, se va a desmayar. Entonces no va a suceder. Entonces, ¿sí?, tratamos de pensar en una educación inclusiva, equitativa. Eso significa una educación de calidad, pertinente, relevante, ¿sí?, una educación, ¿sí?, que te sirva para aplicar en tu realidad, una educación que además recoja tu realidad, tus experiencias, tus prácticas, tus tradiciones, tus creencias, la de tu familia, la de tu comunidad. Una educación en la cual vos te sientas parte de un todo y a su vez que sientas que ese todo te incluye. Porque esa es la única forma, ¿sí?, de fortalecer las relaciones sociales y desarrollar esos sentimientos de pertenencia a una comunidad y a una humanidad común. ¿Sí? Muchas veces, en mi trabajo en educación ciudadana, trabajando con los jóvenes, uno dice, tenés que participar, ¿sí?, hay que ver el bien común. Y los chicos te dicen, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Por el otro. ¿Y por qué por el otro? ¿No? Y entonces empiezan una serie de cuestionamientos que tienen que ver con no sentirse incluido en ese todo común y un todo común que no los incluye. Y esto sucede en las sociedades que tenemos hoy absolutamente divididas y con brechas, no solo socioeconómicas, ¿sí?, no solo socioeconómicas, ¿sí?, también políticas, también étnicas, también religiosas, ¿sí?, donde a las personas les es difícil sentirse parte del todo. Entonces a mí cuando me preguntan, y yo estoy dedicada a educación ciudadana, me dicen, ¿y qué es lo más importante de la educación ciudadana? La cohesión social. ¿Y qué es la base de la educación ciudadana? El fortalecimiento de las relaciones sociales. ¿Y qué es lo más importante? Que si yo no me cuido y no me quiero, no cuido al otro y no quiero al otro. Y esa es la base, ¿sí?, de construir las relaciones sociales y la cohesión que hacen posible la transformación. La transformación de nuestras realidades, de semejantes realidades que conocemos, necesitan de decisiones, por supuesto, individuales y también colectivas, inspiradas por un bien común. Entonces, esa pertinencia a ese todo, sentirse parte de ese todo, es muy importante. Y yo les animo a seguir trabajando por eso. Entonces, solamente... y completando esa idea del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es aprendizaje a lo largo de la vida. Y ese aprendizaje permanente a lo largo de la vida no quiere decir solo en la escuela o solamente en la trayectoria escolar, sino tiene que ver en la escuela, fuera de la escuela y en la familia. Pensemos en la pandemia. La pandemia es una oportunidad para repensar, para capitalizar las experiencias, ¿sí?, de aprendizaje en casa, desde casa hacia la comunidad, ¿sí?, desde casa a la comunidad y la escuela, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, vuelvo a la educación ciudadana, a mí me preguntan, un ejemplo de educación ciudadana, la continuidad educativa en la pandemia. ¿Por qué? Porque todos hicieron posible, vecinos, maestros, estudiantes, familias, todos hicieron posible la continuidad educativa. ¿Qué es esa educación ciudadana? ¿Qué es la participación? No es solo política, no es solo cívica, es la participación social por un derecho. Todas y todos contribuyeron a que ni un chico se quedara, ¿sí?, ni atrás ni afuera, con mayor o menos éxito, pero en general en las comunidades se ha intentado. Todos se han esforzado porque eso sucediera. Y eso es algo que pasó.
no específicamente digo, en la escuela virtual, digamos, ¿no? También en la escuela presencial, porque iban a buscar los bolsones de comida, la ropa, ¿no? De vacunas, lo que hubiera, que los servicios de la escuela, pero a su vez continuaba en la familia, pero a su vez continuaba en la comunidad. Esa articulación de espacios es el aprendizaje también a lo largo de la vida, ¿sí? Bien, y de nuevo, este objetivo en realidad tiene un antecedente. Antes de septiembre del 2015, cuando fue aprobada esa agenda de 17 objetivos, este objetivo ya venía desde mayo del 2015 con un acuerdo entre los países en una conferencia, ¿sí? En Incheon, en la República de Corea. Bueno, aquí están las metas del ODS 4, ¿sí? Básicamente tienen que ver con esto que les mencionaba, ¿no? Con asegurar aprendizajes, competencias mínimas en lectura, escritura, asegurar el acceso en la primera infancia, la formación de docentes, la formación de adultos, ¿no? De jóvenes y adultos, con las competencias mínimas, con tecnología, la infraestructura, la formación de las y los docentes, y también una meta, que es la 4.7, a la cual yo me voy a referir muy especialmente, que tiene que ver con este aprendizaje para la educación, para el desarrollo sostenible, que es el cuidado de la casa, ¿sí? Bien. Bueno, hay algunas estadísticas que yo quisiera compartir. Después voy a dejar a los organizadores la presentación, ¿no? Para no tener que estar así como repitiendo y hablando como muy rápido. Pero sí decirles que esta situación que exacerbó la pandemia es una situación que ya viene desde antes. Y entonces antes de la pandemia teníamos en América Latina y el Caribe, digo, y lo estoy haciendo así porque aquí hay de distintos países, 10,4 millones de niños, niñas y jóvenes excluidos de los sistemas educativos. Esto para poner dónde están los problemas. Ahí están parte de los problemas, ¿sí? Hay un gran problema. Y estas cifras se estiman que son más grandes, ¿sí? También pensar, por ejemplo, la población que todavía está fuera de la primaria, de la secundaria baja, ¿sí? Población fuera de la secundaria alta, que es lo que te permite transicionar al mundo del trabajo, ¿no? Ya está casi, fíjense, si bien decreció al 21,3% y solo el 44% de la población joven y adulta tiene secundaria completa y el 17% estudios superiores finalizados. ¿Sí? Estamos hablando de la educación universitaria. Esta es la realidad educativa con la cual nos encontramos, ¿sí? Esto es lo que están haciendo, esto es lo que están preparando nuestros sistemas educativos. Y también uno lo tiene que ver como ciclo, ¿no? Cuando llegan sus chicos, cómo vienen las familias, ¿sí? Cómo vienen sus papás, sus mamás, sus familias, cómo están formados, cuál es el acceso que tuvieron a la educación. Bien, aquí también lo que más me interesa es que, por ejemplo, uno ve que en la educación secundaria, ¿sí? A mí siempre me interesa bastante esto. La educación, en lo que es la educación primaria, en promedio 92,7% de los adolescentes habían finalizado la educación primaria en 2020. Es una cifra, pero falta completar el 100. Falta, es una meta. Secundaria baja y alta, fíjense, 79% la han finalizado, más o menos estamos hablando segundo, tercer año, 14, 15 años, y la dificultad vuelve a estar en la secundaria alta, ¿sí? En ese segundo ciclo que es la transición hacia el mundo del trabajo y la clave de la finalización de las trayectorias educativas para poder tener un trabajo digno, para eso. Y fíjense que el quintil de ingresos más alto de la población, ¿sí? Logra en un 84,6% logra culminar la educación secundaria. Ahora, cuando estamos en el quintil más bajo de ingresos, las personas más pobres, más vulnerables, solo el 44%. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para pensar la exclusión educativa. Y bueno, voy a ir igualmente pasando rápido, son bastantes estadísticas, de nuevo se los voy a dejar. Y sí mencionar también que los logros de aprendizaje en educación primaria y secundaria también necesitan más esfuerzos, ¿sí? Aquí hay un estudio que realiza la UNESCO en la oficina de Santiago que tiene que ver con analizar los aprendizajes en matemática, lectura, ciencias y ahora se incorporó habilidades socioemocionales de tercer y sexto grado. Y entonces, en un promedio
de los países, 54,6% alcanza las competencias mínimas en lectura y el 50,9% en matemática. Y el porcentaje de estudiantes de sexto grado que alcanza el nivel mínimo de competencias es 31,3% en lectura y 17,2% en matemática. Hace falta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, de nuevo, las competencias, porque yo recién les hablaba de la secundaria, ¿no? En la primaria, si no estamos aprendiendo, la trayectoria en la secundaria va a ser un poco complicada. Bueno, hay bastantes estadísticas, también los temas de conectividad. Yo les puedo poner unos números, ustedes los conocen, lo que sucede. Digamos, solo 66,7% de los habitantes de la región tiene conexión a Internet. En algunos países, por ejemplo, el 3% de las personas del quintil más bajo tiene conectividad. Entonces, claro, cuando uno imagina la continuidad educativa y ahora imaginamos la multimodalidad, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tenemos esa dificultad. Entonces, cuando uno reimagina la educación y nos concentramos en los contenidos, en las habilidades, concentrémonos también en la equidad, concentrémonos en la inclusión. ¿Cómo hacemos, sí, cómo tenemos una visión sistémica, no solo de lo que es la oferta del sistema educativo, ¿sí? Sino lo que yo llamaría lo que uno llama la demanda? Es decir, todo lo que hace que ese chico vaya a la escuela. Vaya a la escuela, se quede en la escuela y pueda tener, ¿sí?, estudios que le permitan tener no solo un trabajo decente, sino una vida digna y participar activamente en las transformaciones o en las realidades de su comunidad y de su país. Entonces, una pregunta muy general es cómo en un mundo cada vez más complejo, donde la paz, el bienestar, los derechos humanos y la supervivencia están amenazados, cuando continuamos implementando una educación que reproduce exclusión, desigualdad e inequidad, ¿cómo logramos esas metas? Entonces, el cambio de paradigma es un poco mayor. Y también transformar la educación, propósitos, contenidos, el modelo educativo, etcétera, es dependiente y a su vez contribuye a la transformación de los modelos de desarrollo, consumo y producción. Las dos cosas son dependientes. Si yo no voy hacia modelos de producción, de consumo y de relaciones sociales más equitativas, con más justicia social, es difícil que tenga una educación como la que estamos hablando. Pero también necesitamos esa educación para transformar esos modelos. Y por eso es la importancia de trabajar con los chicos, con las chicas, con las juventudes, ¿sí?, y con las familias, ¿sí?, con los docentes, con los liderazgos, para poder tratar de convertir este mundo que tenemos. Y transformar, yo siempre digo, no es empezar de cero, sino construir sobre el conocimiento. La pandemia nos da cuenta de esto, ¿no? Revisar, sistematizar. No es tirar todo lo que se hizo. Hemos aprendido mucho. Compartamos, aquí hay una comunidad, es una comunidad de práctica, de aprendizaje, no sé cómo le quieran llamar, depende de dónde se paren conceptualmente. Compartan, revisen, sistematicen, produzcan conocimientos. No importa esa práctica individual de un maestro, de una escuela, de un director. Compartan esa práctica, produzcan conocimiento a partir de esa práctica. Todo lo que hicieron durante la pandemia es valioso y lo que hicieron antes también. Compartan, revisen, retroalimenten, ¿sí?, lo que les dio resultado. Estamos ávidos de eso, ¿sí? Nosotros como organismos no tenemos las soluciones. La solución está en el terreno, ¿sí? La solución está en las comunidades. La solución está en ustedes. Bueno, bien, y ya para ir a la última parte de esta presentación, algunas ideas, principios, con características de esta educación. Holística, ¿sí?, y después voy a ir un poquito más profundo a esto, que combine lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. Un ciudadano crítico, comprometido, responsable, líder. Una educación contextualizada, pertinente, relevante, que reconozca historia, experiencias, culturas, prácticas, tradiciones. Una educación basada en valores, principios, derechos humanos, género, etcétera. Y el aprendizaje a lo largo de la vida, más allá de las fronteras escolares. Esta filmina resume de algún modo lo que veníamos hablando. Y esto que les decía de democratizar las relaciones políticas, sociales y económicas. Entonces aquí la idea es repensar, ¿sí?, la educación y a la par de repensar, ¿sí?, esta educación, ¿sí?, empezar a ver cómo hacemos para establecer alianzas eficaces e inclusivas, ¿sí?, que nos permitan hacer efectivo este repensar, para que este repensar baje de la idea
hacia lo que es la práctica. También garantizar, como les decía, sistemas educativos equitativos, inclusivos de calidad, movilizar recursos, ¿sí? Distintos recursos que tenemos a la mano en las comunidades, en las instituciones educativas, y asegurar el seguimiento, el monitoreo también de lo que estamos haciendo, no solo a nivel de las políticas para los gobiernos, sino lo que hacemos en los centros educativos. Entonces aquí llegamos a esta idea del Pacto Educativo Global. Yo aquí puse unas características también que ya las han mencionado anteriormente, pero el pacto es coincidente con esto que venimos diciendo. Sé que después va a haber la señora Elisa Guerra que va a hablar de los futuros de la educación, entonces yo no me voy a detener en ese pacto social, en ese compromiso. Solamente quisiera terminar, si me dejan solo 2 minutos más, con la meta 4.7 para que se la lleven a la casa, ¿sí? Y para que la lean muchas veces, por favor. Algunos dicen que es la meta donde no entró todo lo otro, está ahí. Y yo le digo, no, porque es como coma, concepto coma, y toda la vida está ahí. Bueno, realmente es que este es el corazón de toda la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Educar en estos temas, educar en el desarrollo sostenible es lo que va a hacer que nuestros chicos logren ese mundo, se empoderen primero y logren ese mundo. Yo que me dedico a la educación ciudadana desde hace muchos años, cuando empecé con la cívica, no hablábamos de la Constitución, bien restringido. Y yo no puedo dar educación cívica y ciudadana hoy si no hablo de paz, de la no violencia, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible. Empezar a tener una idea más comprensiva y más compleja de lo que estamos hablando. Y finalmente, quiero hablarles de esto. En general, los currículums y nuestras prácticas de enseñanza, ¿sí?, dividen entre lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. Yo quisiera finalizar llamándoles a hacer un esfuerzo de integrar esto. Los currículums, según estudios de la UNESCO, dicen que lo cognitivo está presente en la educación secundaria, lo socioemocional está más presente en la educación preprimaria y la primaria. Lo conductual no está. ¿Qué quiere decir lo conductual? Aprender a tomar decisiones. Lo conductual quiere decir la acción colectiva, ¿sí? Aprender a tomar decisiones individuales y también colectivas. ¿Cómo? Con conocimiento y con lo socioemocional. Si yo creo un líder que solo sabe hacer, hace, pero no piensa, pero no comprende la complejidad del mundo, pero no comprende la multicausalidad de los problemas y la multicausalidad de las soluciones y las consecuencias de sus decisiones, estoy creando un ser humano frío sin corazón. Y para eso miren lo que pasa en el mundo. Como la gente toma decisiones sin pensar en las consecuencias. Tenemos que crear otro ser humano, ¿sí? Otro tipo de persona que cuando toma una decisión en lo conductual, que hay que reforzarlo en los currículos, en la práctica de enseñanza, en las prácticas de los centros educativos, lo haga con el corazón, ese sentimiento de pertenencia a una humanidad común y también lo cognitivo. Para eso necesitamos trabajar más en la equidad, en la inclusión y en la justicia educativa. Muchas gracias por su atención.